Adelante. Bueno, muy buenos, muchas gracias, Jenny. Muy buenos días, mi nombre es Víctor Hugo Marín Torres, soy el coordinador de la Mesa de Bibliotecas e Instituciones de Educación Superior de Antioquia. Y bueno, esta iniciativa y en lo que ustedes hoy van a participar, todos nuestros usuarios invitados, pertenecen a 44 unidades de información, 44 instituciones de educación superior que nos hemos unido, agremiado para formar la Mesa de Bibliotecas MBIES. Y pues bueno, esta iniciativa es parte de ese producto y de ese desarrollo de nuestros programas y de nuestros servicios que conjuntamente hemos gestado para ejecutar obviamente estas actividades con el ánimo de que nuestros usuarios tengan más elementos, más herramientas para poder habitar en este mundo académico y que puedan enfrentar todas sus actividades de investigación o curriculares. Y en esa medida, pues, tenemos digamos que varios frentes. Uno, tenemos un comité tecnológico que se encarga de todo lo que tiene que ver con tecnología. En este momento están trabajando lo que es inteligencia artificial aplicada a las bibliotecas y cómo esa inteligencia artificial puede ser beneficiosa desde la biblioteca para los usuarios. Tenemos el comité de comunicaciones que encabeza Jenny Núñez, que es nuestra anfitriona en este caso, y que es de la Universidad San Buenaventura. Y en ese comité de comunicaciones, pues, nos permite este tipo de interacciones con ustedes. Es el caso de estos talleres o de estas capacitaciones para la formación de usuarios que se gestan desde el Comité de Comunicaciones y todo lo que tiene que ver pues con el tema de interacción con la comunidad. Tenemos el comité académico, ese comité académico liderado por Carmen Castro, ¿cierto? Castrillón, perdón, Carmen Castrillón, de la Universidad Jaime Isaza Cadavid. Y se encargan entonces de gestar temas académicos, aparte de estos temas de formación, y también tiene que ver mucho con el tema del Congreso Internacional de Bibliotecas de Instituciones de Superior y Especializadas, COBAES, que en este caso será en el año 2025. Y bueno, y así sucesivamente tenemos una serie de comités. Está el Comité Cultural, que se encarga Diana Carolina Valencia Figueroa de la Universidad Escolme, de gestar una serie de interacciones culturales. En este caso, por ejemplo, tenemos un proyecto en el cual convocamos artistas, pintores, escultores y todas sus obras. Comenzamos a hacer una gira con esas obras itinerantes por todas las universidades para que lleguen a las bibliotecas y lleguen a nuestros usuarios. Entonces, no siendo más, César, bienvenido. Vale, muchas gracias, profesor Víctor. Muchas gracias a la Mesa de Bibliotecas de Antioquia. Es un gusto para nosotros estar de Consortia, que tenemos el consorcio MBIES para adquisición del libro. Es un gusto muy grande y es un honor estar aquí presente en esta charla. Y Consortia mañana tiene evento, mañana inicia un evento con Consortia. Sí, mañana inicia el CIVIC, que es el Congreso del Consorcio Colombia sobre experiencia del usuario. Para los que puedan asistir, es en Bogotá, bienvenidos. Es en la Universidad Pontificia Javeriana. Exactamente, sí, señor. Bueno, si todavía pueden inscribirse, inscríbanse. Eso va a ser un evento monumental, ¿cierto? Sí, vamos a ver interesante temas bastante interesantes y que obviamente son actuales y que esos temas pues de una u otra manera sirven para que nosotros podamos en las unidades de información también proponer nuevas cosas a través de esas experiencias que vamos a ver a partir de mañana en el CIVIC. Bueno, no siendo más, me despido de todos ustedes, los dejo con César para que entonces se motiven a seguir conectándose a todos estos talleres y a todos estos capacitaciones que les tiene preparadas la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior de Antioquia. Bienvenidos. Vale, muchísimas gracias. Pues bien, mi nombre es César Payares, voy a estarlos acompañando en este espacio de la Mesa de Bibliotecas. El tema de la conversación de hoy va a ser sobre redes y visibilidad académica. El objetivo es compartir algunas experiencias o motivar a los investigadores a promover su visibilidad académica
como recurso valioso y activo dentro de la trayectoria académica, como una actividad más dentro de nuestra función académica. Nuestra línea de trabajo va a ser sobre algunos datos de contexto, un elemento de ciencia abierta que yo estoy articulando todo este tema de visibilidad en el marco de la ciencia abierta para facilitar la transición en la cultura de investigación de nuestras instituciones dentro de los investigadores, y ya sí hablar de la visibilidad académica, del ecosistema de visibilidad y las claves para la gestión de algunas plataformas de visibilidad. Por si quieren saber un poco más de mí, yo soy el gestor de investigación en Consortium. Tengo una experiencia de alrededor de casi más de 10 años en temas de gestión de la investigación, ya sea desde la medición de las actividades de investigación, acompañamiento de investigadores, diseño de políticas y demás. Ahí están Orsit y mi LinkedIn. Y para ir motivando un poco la participación en la discusión, me gustaría que levantaran las manos quienes de las personas que están presentes en esa charla tienen en ese momento su ORCID activo y ya creado que ustedes utilizan. Vamos con 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Creo que ya nos quedamos en 12. Alrededor de un 20% de las personas que están participando en el espacio. Entonces, esa es una situación que el objetivo es que al finalizar el día ya estemos en un 50, un 80% de personas con su ORCID creado y actualizado. Y la pregunta siguiente es, ¿cuántos de ustedes tienen el LinkedIn creado y lo utilizan de manera relativamente frecuente? Levanten la mano, porfa. Ya no ORCID, sino LinkedIn. Vamos con 6, 8, 11, 12, 12 también, listo, más o menos. ¿Por qué les motivo esto? Porque son elementos importantes potenciando nuestra carrera investigadora, más allá de la producción académica y más allá de los canales tradicionales de comunicación que tenemos disponibles. Y eso es interesante porque les voy a poner datos de contexto de una institución Antioquia, no voy a decir cuál. Este indicador se llama el indicador de impacto normalizado y la forma de entenderlo es un indicador de 1 significa que la institución tiene un promedio de citas similar al del promedio mundial. O sea, estamos en el promedio. Un indicador mayor a 1 significa que la institución está por encima del promedio mundial, y un indicador por debajo de 1 significa que estamos por debajo de un promedio mundial. Ese indicador me gusta mucho, es de mis favoritos porque te permite comparar y se ajusta por disciplina y es una relación importante. Si se fijan, en promedio esta institución está en 0.47. Eso significa que es alrededor de un 53% por debajo del promedio mundial de citaciones, donde el área más fuerte es ciencias ambientales con 17% por encima del promedio mundial. Humanidades es un 15% por debajo del promedio mundial. Ese indicador da cuenta de que aún nos falta por mejorar el tema de visibilidad. Sin embargo, cuando uno hace esos ejercicios y discrimina por aquellas publicaciones que fueron leídas o donde la persona llegó a la página del sitio web de la publicación, esos indicadores generalmente es por encima de 1. Entonces, una de las primeras conclusiones que uno puede tener es, para tener mejores citaciones y para tener mejor desempeño académico o impacto académico, lo importante es que nos encuentren. Y tenemos que empezar a programar nuestros textos, nuestra forma de escribir nuestras páginas de forma estratégica, pensando en la forma en que nuestras comunidades consultan y hacen las búsquedas, para que nos identifiquen, lean nuestro texto, y eso es una precondición para implementar citación, una precondición muy importante. Bajo ese contexto, me gustaría ponerlos en el ecosistema de la ciencia abierta. ¿Por qué? Porque la institución académica es una institución que varía, no es una institución estática.
sino que ha venido cambiando en el tiempo a medida que van avanzando las sociedades y aumentando la tecnología. Creo que hay un micrófono abierto. Si lo pueden cerrar, por favor. Esto ya lo sé. Vale, gracias. En ese sentido, en el siglo XVII, siglo XVI, los científicos no tenían tanta necesidad de visibilidad porque la comunidad se financiaba principalmente a través de mecenas. En ese sentido, lo importante era hacer parte de las academias, presentar presencialmente en las academias y convencer de la prioridad de nuestra obra, del descubrimiento, a nuestros mecenas para tener financiamiento. Así funcionó por varios años, ya fueron creciendo las revistas. En 1950, la ciencia es útil para la guerra. ¿Por qué? Porque se desarrolló la bomba nuclear y el proyecto Manhattan permitió descubrir que los grandes proyectos científicos podrían tener utilidad militar y por ende los gobiernos se convencieron de que valía la pena invertir en la ciencia y la tecnología. A partir de ese periodo empieza un crecimiento muy alto en inversiones en investigación y desarrollo, generalmente dirigidas a las universidades, y eso hizo que se acelerara muy fuerte la producción científica internacional. Allí vienen las leyes de Lotka, vienen algunas, la predicción de Sola Price, de la duplicación de la producción científica y demás. En los 80 empezamos a reconocer que no es solamente la producción de investigación básica por los mismos papers para lograr los cambios sociales, sino que también necesitamos reconocer el rol que tiene la empresa en el crecimiento económico. Entonces hablamos de sistemas. De ahí, por ejemplo, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología surge en ese contexto donde le damos importancia a la empresa. Y en el 2000 empezamos a ver una nueva fase en la que la ciencia también tiene que ver con el cambio climático, donde la voz de la sociedad es importante y donde empezamos a hablar de ciencia abierta, de una ciencia que rompa esa torre de marfil en la que nos encontramos los científicos, se pueden interactuar con otras comunidades y no hayan tantas barreras financieras para hacer el conocimiento. Sin embargo, toda esta evolución de la ciencia ha traído una situación complicada, y es que actualmente la esencia de la ciencia moderna, se podría decir, es el público perece. ¿Quiénes de ustedes han escuchado mencionar ese término? No sé si alguien lo podría interpretar en sus propias palabras. ¿Qué entienden por ese término? Público perece. ¿Qué queremos decir con ello? ¿Y qué implicaciones tiene para nuestras comunidades, para nosotros como investigadores o para las políticas de nuestras instituciones? No sé si alguien quiere levantar la mano frente a lo que piensa de este concepto. No, listo. Tienen habilitados sus micrófonos. Ah, vale, perfecto. No, si lo pueden poner en el chat también estaría perfecto. Igual yo les voy a ir comentando un poco. Este concepto se ha intentado hacer un rastreo histórico y la posibilidad donde se haya popularizado es en la Universidad de Harvard. En medios de los 50-60, cuando el rector de esa periodo en esa universidad decía que los investigadores que no publicaran constantemente en revistas de alto impacto y que tuvieran gran prestigio, pues no merecían ser miembros de la comunidad de Harvard y por tanto eran despedidos. Es decir, publica no eres despedidos, publica o perece. Eso genera una presión muy importante que todos sentimos actualmente para publicar permanentemente dentro de las revistas. Pero luego ya no basta con publicar en revistas, sino que ya tienen que ser revistas de alto prestigio. Es decir, revistas que mantuvieran cuartiles Q1, Q2, esencialmente, y algunas universidades que tienen esa política, si no, no contaban para la evaluación personal, profesional, y pues salían de la carrera. Y ahora ya estamos hablando de publica en revistas de alto impacto, manteniendo un índice H muy alto, con citaciones adecuadas, o si no va a salir de la carrera. Eso genera tensiones, eso genera una demanda constante en los jóvenes investigadores para mantenerse en la carrera con problemas mentales.
Y dentro de ese contexto, los indicadores han cobrado mucha más importancia. Hay un universo muy complejo construido alrededor de la cienciometría, donde contamos la cantidad de documentos, contamos la cantidad de citaciones que tienen los documentos, contamos el factor de impacto, lo SJR que tienen las revistas donde publicamos, también se cuenta el índice H o el impacto normalizado que yo les mostré al principio, o cómo nos estamos desempeñando en redes sociales. Eso genera un ecosistema muy amplio de posibles elementos que debemos tener en cuenta en nuestra carrera académica para poder tener éxito, para poder cumplir con el modelo de medición que estamos en convocatoria y para, en esencia, movernos en la carrera académica. Y esto, a su vez, ha permitido, o se ha en que, a partir de los indicadores, las universidades son medidas, por ende, la presión es de arriba hacia abajo. Las universidades también tienen tensiones fuertes para participar en los indicadores de los rankings universitarios, pero también se ha vuelto un ecosistema para asignar cuáles son los recursos en asignación de proyectos, en convocatorias, o en elegir cuáles revistas vamos a publicar y cuáles no, a quién contratamos, cómo vamos a analizar nuestra gestión de la investigación y cómo vamos a mejorar nuestras herramientas de visibilidad. Pero esto tuvo un cambio muy fuerte. El cambio fuerte estuvo relacionado alrededor de la COVID-19. ¿Por qué? Porque ya la COVID, la premura del tiempo, no permitía los tiempos que actualmente tenemos en la publicación científica. Tradicionalmente, desde que tenemos la idea de la investigación hasta que tenemos las publicaciones, pueden ser en algunas áreas 5 años desde la idea hasta la publicación. Por mientras conseguimos el financiamiento, hacemos el proyecto, tenemos resultados y nos seleccionan la revista. Y todo eso se mantiene encerrado en el computador del investigador. Nadie más lo conoce aparte del grupo de investigación. Pero la COVID mostró que necesitamos mayor velocidad y que podemos ser mucho más veloces y hacerlo abierto. Y allí la ciencia abierta viene desde hace mucho antes, pero el impacto o la aceptación creció mucho desde el 2019, 2020. ¿A qué nos referimos en ciencia abierta? Es una gráfica de Méndez. Son muchos elementos: acceso abierto, datos de investigación abiertos, metodologías abiertas, ciencia ciudadana, los de investigación abierto, etc. Eso que permite que no solamente el artículo académico sea el producto de investigación más importante, sino desde que tenemos la idea de investigación hasta que tenemos la publicación, incluso mucho más allá, podemos tener distintos productos que cada vez más están siendo reconocidos por los sistemas de evaluación. Y la perspectiva es que en unos 2, 3 años, en el nuevo modelo de medición, distintos productos puedan ser incluidos dentro de la medición con pesos diferenciales. ¿Por qué? Porque ya la infraestructura de tener un DOI, de tener un repositorio de gestión de datos, un repositorio de documentos, nos facilitará hacer el rastreo de toda la producción sin importar el área de conocimiento. Que en arte, si hiciera una fotografía ganadora de un concurso, la podemos montar en un repositorio, ese repositorio genera un DOI, y si esa fotografía tiene visualizaciones, tiene descargas o tiene citaciones, ¿por qué no? Nos incluiría en nuestra evaluación. La ciencia se basa abierta en representar, en utilizar las nuevas tecnologías digitales en el trabajo cooperativo. Es eso, es utilizar todo lo digital, el mundo del Internet, para trabajar colaborativamente, que hay muchas personas van a acceder a nuestro conocimiento, nosotros podemos usar el conocimiento de muchas personas, hacer citaciones de formas distintas de nuevos productos y así acelerar el conocimiento. ¿Por qué eso es importante para la visibilidad? Porque el entender nuestra carrera dentro de la ciencia abierta implica que toda la producción científica y académica que hagamos puede ser compartida en Internet, puede ser mostrada en distintos espacios y puede ser operación y descargas. Cuando mantenemos un ecosistema o una mentalidad de la ciencia abierta, una cultura de la ciencia abierta, entendemos que todo nuestro flujo de investigación puede ser compartido, puede ser utilizado, puede ser reutilizado y puede ser citado, pues nuestra gestión de la visibilidad y de la manera como nos mostramos en Internet cobra mucha más importancia. Ser un buen investigador ya no se basa con saber la regla de la estrategia de juego de lograr una publicación, sino que un investigador adaptado a ese ecosistema es uno que
utiliza todo el potencial de Internet para hacer su carrera de investigación. Hay algunos principios de ciencia abierta, transparencia, participación, cooperación, responsabilidad y reciprocidad. Con distintos actores, ONGs, empresas, gobierno, academia, investigadores, editoriales, etc. Bajo esa línea de trabajo, quisiera preguntarles si tienen alguna pregunta sobre las implicaciones de la ciencia abierta o estamos bien para pasar a la fase de la visibilidad académica. Eso para mantener despiertos, para irlos interactuando y conversando durante toda la presentación. Si pueden publicar en algún momento, los espero. Frente al comentario de José Felipe Torres Rivero, si eso no dice el tema de la edición de la revista, sobre todo que hay mucha inequidad. Por ejemplo, el idioma genera mucha inequidad para la producción académica, porque no somos nativos y se nos exige un idioma muy casi nativo para la publicación en inglés. Pero avanzando, me pueden interrumpir en cualquier momento. Bajo este contexto, ¿por qué hablamos de visibilidad académica? ¿Qué es la visibilidad académica? La visibilidad académica la podemos entender como la presencia digital de todos nosotros dentro de las distintas plataformas disponibles, gestionadas de forma estratégica para que nos conozcan y para que podamos establecer relaciones y ser parte de la comunidad internacional. ¿Por qué es diferente a lo que veníamos haciendo? ¿Por qué la tenemos que considerar un poco distinto a lo que veníamos haciendo? Porque la visibilidad académica no ha de ser pasiva, sino que ha de ser activa. Demanda un rol activo en nuestros grupos de investigación, demanda reconocer que el artículo no es el centro de la publicación científica, sino que el artículo es uno más de todo lo que podemos hacer dentro de la producción científica y por ende la actividad de un proyecto no finaliza cuando el correo de la editorial diciéndonos publica tu artículo ha sido aceptado, hemos finalizado la diagramación, ya va a ser disponible, ¿no? Sino que ahí empieza otras actividades, otro tipo de estrategias para nosotros como investigadores. Y que eso no corresponde solamente a los investigadores. Y espero que dentro de la sesión también tengamos personal administrativo, gestores de investigación, de bibliotecas y demás, porque, listo, esta te la puedo responder yo personal final. ¿Por qué? Porque vicerrectores de investigación, dirección de comunicaciones, bibliotecas pueden tener un rol de apoyo y de escala muy importante para los investigadores. Y es donde entendemos la definición de ecosistema de investigación para facilitar nuestro trabajo y nuestras colaboraciones entre las comunidades investigadoras. ¿A qué voy en esta línea de trabajo? Y perdón, me movió muchísimo, creo que dejé de compartir. Voy a volver a la pantalla. Listo, aquí voy. Listo. No estás compartiendo todavía. Sí, ya creo que ya está compartiendo, ¿vale? ¿Me confirman, por favor? Sí, ya se puede ver. Listo. Listo, entonces, en ese sentido, ¿qué determina la visibilidad? O sea, ¿qué herramientas debemos tener en cuenta para incrementar nuestra visibilidad? Primero, y es fundamental, la calidad del trabajo. En un entorno en el que tenemos falsos gurús, donde tenemos mucha gente que se hace proclamar los expertos en distintas temáticas, y donde se importa más las formas que el fondo, no podemos descuidar el fondo de nuestros artículos científicos. Es fundamental visibilizar y ser estratégicos en que estamos visibilizando para resaltar los productos de alta calidad que pueden tener impacto. La calidad es el criterio fundamental para sostenernos como investigadores reconocidos. Y por ende, la estrategia de visibilidad que pretendamos hacer se debe basar sobre todo en los artículos con mayor potencial que nosotros consideramos que tienen. Todos los artículos tienen calidad, pero hay algunos que pueden tener mayor impacto que otros y todos hemos identificado cuáles. Segundo, la visibilidad del medio.
y es que las revistas o editoriales donde se publican influye en gran medida la visibilidad de los investigadores. No me refiero a que solamente deben publicar en las grandes casas editoriales internacionales, no. Me refiero a que ustedes deben analizar si la revista tiene preocupación por la visibilidad de las publicaciones que ella edita, si tiene estrategia de redes sociales, si da espacio a hacer productos innovadores como videos de YouTube, si la página web está bien diseñada, si por ejemplo tiene un ORCID asignado automáticamente a los investigadores, si hace parte del flujo de trabajo, si utiliza OJS o algún sistema de gestión de calidad editorial automático. ¿Por qué? Porque si la revista cumple esas buenas prácticas de gestión de calidad editorial, pues al difundir ellas, los artículos y las publicaciones, están contribuyendo con ustedes a divulgar ese trabajo. Si la revista es consultaciones de referencia, pues ustedes también tendrán un apoyo importante para la actividad de visibilidad. No se queden solamente con revistas que recibe, publica, sino que deben también tener un esfuerzo de mostrarse visibles, de tener presencia en redes, de ser innovadoras. Es muy importante la red de colaboración. La ciencia es cada vez más colaborativa. El promedio de investigadores en todas las áreas, por ejemplo, ciencias sociales, está pasando de 1 a 3 en los últimos 40 años. Es muy importante tener colaboración. Y si tienen colaboración con actores internacionales, con actores fuera de su nicho concreto, la posibilidad de ustedes de expandir sus redes o el alcance de sus investigaciones es mucho más alta. Si ustedes siempre publican con los mismos 3 o 4, pues van a generar un núcleo de relaciones fuertes, muy centralizadas, donde cada publicación se va a circular con los mismos. Pero si de vez en cuando hacen una publicación con alguien fuera de su círculo, de otro país, de otro campo del conocimiento, de otro idioma, pues no solamente van a utilizar ustedes sus redes inmediatas o van a tener alcance en sus redes inmediatas, sino que van a tener también alcance en las redes de ese autor. Y eso incrementa muchísimo la visibilidad de su investigación. El alcance se multiplica. Y evidentemente, también la estrategia de difusión que ustedes hagan de sus redes sociales y en los espacios de edición académica. Son 4 elementos que ustedes deben tener en cuenta para potenciar la visibilidad de sus investigaciones. Implica un cambio de prácticas, implica un cambio de actitudes, pero es un cambio que podrá incrementar significativamente sus alcances de investigación. Es donde se puede justificar, donde puede sustentar en toda la teoría de redes sociales de los enlaces fuertes de Granovet. Segundo, César, debemos dejar de... Dime, dale. una interrupción. Ahora que Dime. estás hablando de las redes colaborativas, hay en el chat una pregunta con relación a agencias de financiamiento. Listo. Entonces, listo. ¿Qué tipo de agencias de financiamiento existen? Hay 3 tipos de agencias de financiamiento generalmente caracterizables. Uno son las agencias, 4. Son las agencias públicas, institutos estatales de investigación. Segundo, son las agencias, organizaciones sin ánimo de lucro, generalmente fundaciones que financian investigaciones en temas muy concretos. Tercero, están las organizaciones empresariales, algunos centros de investigación o grupos empresariales financian investigación. Y cuarto, están las organizaciones multilaterales. En Colombia, particularmente, nos basamos en 2 grandes fuentes de financiamiento. Una es el Estado a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Sistema General de Regalías, son las entidades que mayor financian. Dentro de los entes multinacionales que más financian investigación están las convocatorias Horizon de la Unión Europea. Incluso hay unos fondos que se llama Erasmus, convocatorias Erasmus, donde le dan prioridad a países como nosotros, latinoamericanos. En empresariales en Colombia, las empresas son las que más financian investigación en ese momento, según las últimas cifras de los CIT, pero eso parte mucho de la interacción individual que tengan como investigadores. No hay un ente central que las financie. Y en entes multilaterales, bueno, sí, ahí están las 4 que tenemos. Ya en fundaciones está, por ejemplo, fundaciones como Wellcome Trust y Bill Gates, ese tipo de entidades que financian entidades mucho más grandes.
Sobre cómo obtener información sobre ellas, la respuesta es, toca hacer una base de datos. Generalmente las instituciones pueden tener, las dirección de investigación pueden tener una base de datos de entidades financiadoras a nivel nacional e internacional y estar pendientes de cuándo están habiendo convocatorias. También hay unos software especializados de cobro que tienen, por ejemplo, el Sevier tiene uno, pues tiene otro, hay unos colombianos y otros en Estados Unidos para hacer esa búsqueda. La clave para el financiamiento, te toca leer muy bien los términos de referencia. O sea, creo que no hay más solución que esa, leer los términos de referencia de la convocatoria para poder saber qué aplicar. Igual pueden haber charlas especializadas al respecto. No, Jefferson. Y perdona, con abierto, no sé quién. No hay una guía generalizada para la calidad de la producción. Es la metodología de la investigación y estar muy atentos al estado del arte. Creo que ahí es la conexión, es formar un buen equipo de trabajo con investigadores buena experiencia en el campo que pueden distinguir si es de calidad o no. Esa es como mi recomendación general, Jefferson. Listo. Una marca personal con investigador. Segundo, entonces, volviendo al tema de visibilidad. Para esto, tenemos que pensar que nuestros roles como investigadores es el rol de influencer, por así decirlo, y es que nuestro nombre debe entenderse como una marca personal, una marca que debe ser muy potenciada, que debe ser utilizada estratégicamente, que debe diferenciar muy bien entre lo profesional y no profesional para volvernos actores reconocidos en el sistema. Y así como hay cursos para, por ejemplo, Alex Torrenegra u otros reconocidos expertos tienen asesores en imagen porque saben que la marca o la forma como se vende en redes sociales es clave para el impacto. Dentro de nuestra característica como investigador también deberíamos tener una mentalidad en esa línea con al menos 3 elementos muy importantes que nos asegurarán, no nos asegurarán, nos posibilitarán construir las redes para hacer a proyectos, para mejorar nuestra visibilidad. 3 claves: normalizar, seleccionar, sostener. Primero, normalizar nuestros perfiles, hacerlos únicos. Luego, definir dónde queremos estar y por qué. Y tercero, mantener en el tiempo, mantener la información actualizada. ¿Qué queremos decir con normalización? Primero, intentemos siempre mantener el mismo nombre, firmar siempre todos los documentos de la misma forma, bajo la misma lógica, y no ir cambiando de revista en revista o de publicación en publicación. ¿Por qué es esto? Porque nosotros necesitamos que los indicadores de gestión no reconozcan, es decir, que los sistemas automáticos de gestión de la información reconozcan que somos la misma persona que está produciendo esos distintos artículos. Si producimos o firmamos de distintas formas, pues no nos van a juntar los artículos y en vez de tener un perfil con 3 artículos y 10 citas, vamos a tener 2 perfiles, uno con 2 artículos y 0 citas y el otro con 7 citas y con 8 citas y el resto de los artículos. En ese sentido, debemos definir una estrategia muy clara de cómo vamos a firmar los nombres. Generalmente, en las comunidades hispanoamericanas tenemos un reto y es que nosotros utilizamos 2 apellidos. Cuando los sistemas de formación en su gran mayoría están hechos desde países anglosajones que utilizan solo un apellido. ¿Eso qué implica? Que esos sistemas utilizan nuestro último apellido, nuestro segundo apellido como el apellido y el primer apellido como parte del nombre. Hay 2 claves para mejorar esto. Hay una clave que es utilizar solamente el último apellido, el primer apellido en todas las publicaciones, o coger los 2 apellidos y ponerles un guión en la mitad. Por ejemplo, en mi caso, Payares-Delgado, para que no importe el idioma. Eso siempre debemos mantener el nombre que elijamos en todas las publicaciones, en todos los tipos de productos en el tiempo,
tener cuidado de los homónimos. Hay distintos nombres. Por ejemplo, yo tengo un homónimo. Si ustedes me buscan en Google, va a aparecer mi perfil y va a aparecer el de un entrenador de gimnasio español. Ahí podemos aparecer. Entonces, ¿y eso qué implicaciones tiene el homónimo? Dos. Uno, o que nuestro perfil incluya producción que no es nuestra, o que producción que es nuestra se la incluyan al perfil de otra persona y nosotros la perdemos. Pero si quieren evitarse todo este problema, es absolutamente todo este problema, la solución es tengan un ORCID. Un ORCID es como su cédula de ciudadanía. En distintos formularios yo ya no se está hablando payares, en otros solamente César Payares, depende del cansancio que tienen en la mano. Lo que sí nunca va a cambiar, y siempre lo pongo completo, es mi número de cédula. ¿Por qué? Porque es la llave única de identificación que tengo en el Estado colombiano para todos mis sistemas de bases de datos y mis trámites personales. Pues bien, el ORCID es un código, es un enlace con un perfil, y ese enlace es único para ustedes. Y no importa cómo lo denominen en la institución o en la revista, el ORCID siempre va a ser el mismo. Así que ustedes pueden llamar 10 veces de distintas formas, pero las 10 veces con el ORCID les va a aparecer en su perfil. Entonces, una primera recomendación para el tema de visibilidad es hoy mismo creen su perfil de ORCID. Los que no lo tengan, actualícenlo, es gratuito, no tiene costo para ustedes. Y sí les tendrá un impacto muy importante en su carrera, incluso convencerlos un poco más, y eso sí se los quiero vender. Si ustedes publican un artículo en la revista, ustedes les dan el ORCID y la revista es buena y tiene buenas prácticas de gestión editorial, la revista va a tomar su ORCID y va a automatizar el proceso para que automáticamente, apenas acepten el artículo, aparezca referenciado dentro de su ORCID, sin ustedes tener que ingresar varias veces los formularios, la base de datos. Y dentro de 5 años, más o menos, entre 5 y 7 años, todas las instituciones automatizarán la descarga de la información de su ORCID para que aparezca en las hojas de vida institucionales. Así ustedes no tendrán que llenar información en la universidad cada vez que actualizan un artículo, sino que todo ese proceso se puede automatizar. Pero para lograr esto, ustedes deben tener sus perfiles de ORCID actualizados al día y en lo posible mandarlo a todas las revistas en las cuales vayan a publicar. Les aseguro que les va a ahorrar mucho trabajo. Segundo elemento clave, afiliación institucional. Como decía José Felipe en el chat, es muy importante que ustedes tengan cuidado primero en sus homónimos para que les queden a ustedes su producción, pero también tener en cuenta cuál es la denominación oficial de la institución dentro de los perfiles de firmas institucionales. Cada universidad tiene su sello identitario y es estratégico que ustedes conozcan cuál es y siempre que vayan a mandar un artículo a una institución, utilicen esa forma de firmar el documento. ¿Por qué? Porque eso permite que las estadísticas de la universidad sí les cuenten a ustedes y no les cuenten a otras instituciones, o de que no puedan identificar la institución que ustedes reportaron y no lo cuenten a esa institución, y eso afecta las estadísticas de la universidad, afecta acreditación, afecta los rankings. Entonces, vayan a su dirección de investigación, identifiquen cuál es la firma correcta de la universidad y siempre utilícenla. Al tener mejores perfiles, mejor integrados, pues sus estadísticas de visibilidad van a ser mejores y van a tener en cuenta. En el mediano plazo se está creando un ROR, que es el registro de organizaciones de investigación. Cada universidad va a tener un código. Es el código que ustedes van a ingresar, así como ustedes ingresan un ORCID. Las instituciones van a poder ingresar un ROR y así todo va a ser automatizado. Y el tercero, creo que es el más importante, bueno, el segundo más importante, primero, creen su ORCID. Segundo, definan palabras claves. Y aquí
quiero que tengamos algo en la cabeza y es muy importante, sobre todo para los nuevos investigadores, las personas jóvenes. Nosotros no estamos escribiendo o ya no le vamos a escribir a las personas, sino que vamos a escribir para las máquinas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros artículos no los van a leer personas, sino que posiblemente los van a leer máquinas. Y las máquinas no son tan buenas reconociendo en contexto, sino que se basan mucho en las palabras claves que utilicemos. Si alguien está buscando sobre corrosión, pues los términos de búsqueda que va a utilizar esperará encontrar palabras académicas relacionadas a corrosión en Colombia. Nosotros debemos conocer e identificar cuáles son esas palabras estratégicas que utilizan nuestros lectores, la comunidad académica que nosotros utilizamos y cómo las vamos a incluir en los elementos claves. ¿Cuáles? Título, resumen, palabras claves. ¿Eso para qué? Para facilitar que los motores de búsqueda, los motores de inteligencia artificial reconozcan que nosotros estamos hablando de esos contenidos y nos clasifiquen alto cuando hagan las ecuaciones de búsqueda. Y eso aseguraría que nosotros podríamos tener alguna esperanza, por así decirlo, de que nuestro artículo aparezca entre los resultados más altos o sea de los que utiliza la inteligencia artificial para la recomendación que le hace a las personas en las revisiones de literatura. Es muy importante que ustedes primero se caractericen, por ejemplo, sus campos de conocimiento, cuáles son las palabras claves que más hablan. Yo, por ejemplo, hablo de gestión de investigación, ciencia abierta, cienciometría, medición de la ciencia y sistemas de ciencia. Entonces, en mis perfiles de Google, en mi perfil de Google Scholar, en mi perfil de ORCID y en las publicaciones, siempre tiene que ir alguna de esos términos como palabra clave y en el título, en el resumen. ¿Para qué? Para ir convirtiendo o entrenando a las máquinas de que yo sé hablar de esas temáticas. En el tema de estandarización, es fundamental que elijan las plataformas en las cuales van a estar, dependiendo de los públicos. Twitter o Mastodon son herramientas que facilitan muy fácil la interacción, son muy rápidas, son muy inmediatas. Facilita que otras personas no académicas conozcan nuestras publicaciones. Obviamente eso implica aprender a jugar o aprender a escribir en Twitter. Algunas comunidades de investigación se han ido a Mastodon, al ecosistema del Fediverso. Entonces, identificar en cuál instancia está nuestra comunidad académica y participar en ellas, no solamente compartiendo nuestros artículos, sino interactuando con los artículos que publiquen otros, generando debate. Lo mismo LinkedIn. LinkedIn es para una construcción profesional, entonces más para una interacción con empresas o otro tipo de públicos, mantener actualizados sobre la industria. Y en Facebook, si bien es un público un poco más maduro, sirve para ir construyendo redes académicas. Si quieren llegar a un público más joven, entonces ya tendrán que utilizar Instagram o utilizarían TikTok. Por ejemplo, un grupo de investigación en la Universidad del Bosque empezó una campaña de utilizar masivamente TikTok como estrategia de divulgación y un resultado concreto es que se les elevó la cantidad de estudiantes que solicitan ingresar a la maestría del grupo de investigación porque conocieron lo que hacía el grupo de investigación a través de TikTok y están alineados con sus temáticas. Yo no la manejo, pero sé que en las poblaciones más jóvenes puede ser un buen medio de enganche para divulgar nuestros productos y también para promocionar nuestras actividades. Ya dentro de lo académico, estas tres sí siguen siendo fundamentales. Google Scholar, ORCID y ResearchGate, cada una con un objetivo distinto. Google Scholar para la producción y cálculo de indicadores, ORCID para perfil único y ResearchGate para interacciones. Y en el tema de sostener, es muy importante que no es solamente crearlo y dejarlo morir, sino que hay que dedicarle tiempo para mantenerlo actualizado y ser miembro activo dentro de las redes. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, en Norcid no es simplemente crearlo y no asegurarnos periódicamente que nuestras publicaciones estén actualizadas con fecha, sino que periódicamente entrar, ver qué cambios hemos tenido, mantenerlos actualizados. Segundo, por ejemplo, en Google Scholar es verificar que nuestro perfil incluya nuestra producción, pero que no esté sucia.
que no tengamos ahí en producción que no es nuestra. Como decía José Felipe, eso tiene dos consecuencias. Primera consecuencia, si se identifica que sus perfiles incluyen producción que no es de ustedes, pues la universidad va a quedar sancionada en ciertos rankings, el ranking de transparencia y el ranking de Bometres. Excluiría no a ustedes, sino que excluye a toda la universidad por esas malas prácticas. Segundo, si alguien está identificando su producción, pues al ver que no, la producción no es coherente, pues los va a descartar. Yo lo he hecho. Yo he ingresado a perfiles cuando estamos buscando evaluadores, otros procesos de identificación, pues si el currículo escolar no está bien ordenado, pues excluye a la persona. Y también podemos ir identificando cómo estamos viendo nuestras métricas para poder participar en convocatorias o en distintas dinámicas. Sé que ningún es problemático. La convocatoria de medición de mi ciencia lo demuestra, que es un caos cada vez que se realiza, pero si tuviéramos ese esfuerzo de sostener periódicamente en el tiempo, dentro de nuestro grupo de investigación, por ejemplo, tener una persona dedicada a mantener actualizado el perfil de todos, nos podría ahorrar tiempo y asegurar que nuestra marca siempre esté vigente. Participar en las discusiones. Generalmente así también se puede lograr prensa y se puede incrementar nuestra capacidad de reconocimiento como expertos. Sé que están pensando esta pregunta y es porque todos los perfiles, y es que primero tenemos nuevas demandas. La sociedad ya no se conforma con que publiquemos artículos, la sociedad demanda que nuestros artículos tengan impacto en la sociedad. Entonces tenemos que generar otro tipo de productos. Porque nuevas herramientas, ahorita les voy a hablar, hay inteligencia artificial. Tenemos que cambiar nuestras prácticas para adaptar a la forma en cómo nuestros públicos van a consumir nuestros contenidos. Nuevas estrategias, cada vez hay más competencia, tenemos que adaptarnos y nuevos públicos. Ya no le hablamos solamente a académicos, le hablamos también a colegios, le hablamos a comunidades. Nuestro lenguaje debe cambiar. Y eso entendiendo que hay un ecosistema para la visibilidad. Hay muchas herramientas que en los últimos 20 años tenemos muchas opciones para publicar conocimiento, para escribir, para orientar, para buscar literatura. Esa gráfica del 17, entonces hace 7 años todo lo que había. Ya hay mucha más información, muchas más opciones dentro de nuestro ecosistema y donde nosotros tenemos que incorporar las herramientas de la IA en investigación. O bueno, las plataformas de máquinas que van a ser utilizadas por los estudiantes, por los públicos, cada vez en mayor medida. Hay un cambio generacional, hay un cambio de relevo y los nuevos estudiantes van a utilizar ya no los métodos con los cuales nosotros hacíamos conocimiento, con los cuales nosotros generamos, buscamos literatura, sino que son otros métodos. Y como generalmente los estudiantes tienen la función de buscar la literatura para los investigadores o los proyectos de investigación, pues debemos ser conscientes de cómo los jóvenes están buscando información para aparecer dentro de sus búsquedas. Hay unas que me gustan mucho aquí, por ejemplo, Consensus App es una herramienta que intenta aproximarse un poco a ChatGPT, pero las fuentes son solamente literatura académica. Se pueden hacer prompts, se pueden hacer preguntas, se recomendará papers académicos que cumplan con la función del prompt o de la pregunta. Entonces, ¿cómo funcionan estas inteligencias? ResearchRabbit nos permite identificar las redes de conocimiento, cómo se conectan los distintos papers a partir de las preguntas o de las orientaciones, entonces cómo estamos conectando allí. SciSpace es una herramienta que te hace resúmenes de un conjunto de documentos. Tú construyes la base de documentos, construyes un archivo Zotero, un BibTeX o un Ref, lo subes a SciSpace y la máquina automáticamente te hace un resumen de todo lo que es en los documentos y te deja hablar con la máquina para responder preguntas. ReadClub es una herramienta de curación de materiales para los que referencias bibliográficas. ClioVis te hace mapas de conocimiento. Copertus te permite buscar. Ok, con todo esto, la forma en que nosotros generemos los productos y la forma en que los visibilicemos debe ser pensado mucho para las máquinas. Las máquinas se basan mucho en la
aparición de las palabras claves y en cómo interactúan en el texto. Entonces es muy importante formarnos un poco en cómo funcionan estas máquinas y asegurarnos que en las descripciones y en las divulgaciones de redes sociales utilicemos los términos que nos distinguen como investigadores y en las que consumen las máquinas. Creo que ese es el segundo mensaje importante. Primero, creen su ORCID, insisto, créenlo. Segundo, sean muy estratégicos en las palabras que utilizan para que constantemente los mismos términos aparezcan y así vayan identificando estos motores de búsqueda o estas plataformas que ustedes hablan de esos temas y pueden ser reconocidos como expertos. Sobre todo pensando en los públicos más jóvenes que hacer las búsquedas. ¿Cuáles son los más recomendados? Aquí hay un listado, entendiendo y sobre todo que LinkedIn me gusta, Zotero me gusta, ORCID, Google Scholar son muy importantes, pero no dejen de lado esto. Los repositorios de sus universidades de datos o investigación y en caso de que la universidad por ahora no esté construyendo su repositorio de datos, pueden utilizarse Zenodo Figshare para ir subiendo algunos documentos o algunos productos para ir generando visibilidad de citaciones. A mí, por ejemplo, un repositorio académico que me ha aumentado el índice H es SSRN. Yo he publicado ahí unos working papers y eso han tenido mucha visibilidad. Eran documentos que no ameritaban una publicación en la revista porque no eran tan innovadores, no eran tan novedosos, pero sí quería compartirlos y eso me ha generado buena visibilidad. Finalmente, con algunas recomendaciones generales para ya tener un espacio de preguntas, ¿qué elementos debemos tener en cuenta para la citación? Ese es un texto, no tengo aquí la referencia, es primero, palabras claves. Utilicen el número máximo de palabras claves, pero siempre utilicen los que estén de mayor uso en el campo de conocimiento y los cuales ustedes quieran ser reconocidos como expertos. Aprovechen que las publicaciones son en digitales, utilicen color para las gráficas, vuélvanlos atractivas, que sean bonitas. El resumen es muy importante, utilicen las palabras claves, un resumen que esté bien construido, que permita dar cuenta de lo que dice el artículo. Todos tenemos el proceso en que si no nos convence el resumen, descartamos el documento y nos seguimos adelante, con mayor relación ahora a la inteligencia artificial. Si pueden publicarlo en acceso abierto, publican en acceso abierto, tiene mayor visibilidad, mayor citación. Si pueden publicar en inglés, recomiendo que publiquen en inglés. Busquen revistas que no se exijan idioma nativo, que tengan un nivel tolerable de buena gramática y buena ortografía en inglés, que sea entendible, pero no sea perfecto en ese idioma. Cada vez hay más presión a las revistas para que tengan esos procesos incorporados y no sean tan exigentes. ¿Por qué? Porque sin duda alguna eso es un factor que filtra. Todos hablamos español, y muchos tenemos el privilegio de poder leer documentos en inglés, pero tener el privilegio de leer en alemán, en italiano o en coreano es mucho más difícil. Lo mismo aplica para el español. Personas tienen su idioma nativo, tienen el privilegio de conocer inglés, pero mucho más difícil que en español. Y vamos a perder ese acceso. Y diseminen las investigaciones. Tuiten, monten en ResearchGate, hagan un resumen de unos 5 minutos en YouTube hablando del artículo, porque es importante, o hacer una entrada de blog escribiendo el artículo, facilita mucho la divulgación. Y para resumir, entonces, ¿qué elementos son esenciales? Nuevamente, palabras claves, de colaboración extensa y con visibilidad, publicación en otros idiomas, acceso abierto, divulgación en redes sociales. Y ya, eso era como la charla. Aquí tengo algunos elementos de ResearchGate y ORCID, pero lo voy a dejar de lado. Ese es mi dato de contacto, si quieren hablar, si quieren interactuar. Ahí también está mi enlace a mi usuario de Twitter, por si quieren interactuar, ¿vale? César, por el chat hay unas inquietudes después de la intervención de José. Listo. Dale. Entonces voy a ver el chat.
A ver, Ya hay preguntas que resolviste, las de listo. Jefferson. Jenny Alejandra, que compartiste. Listo, Juan Daniel. Listo. Sí, eso va a pasar, sobre todo el reto de o sea, por ejemplo, la primera revolución industrial expulsó al artesano, la segunda revolución industrial desplazó al operario, la tercera, la de los computadores, desplazó al oficinista, la inteligencia artificial va a desplazar a mucho trabajador de conocimiento. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. Generalmente nuestros proyectos de investigación, antes, quien hacía la revisión de literatura o la búsqueda de textos de literatura era el estudiante de pregrado y así se utilizaban las plazas para los estudiantes de pregrado. Hágame la búsqueda de literatura, un resumen de esta revisión y con eso contribuía. Ahora ya no es necesario, ahora tenemos una inteligencia que lo puede hacer. Hay algunas funciones que sí pueden ser automatizadas por el proceso de las inteligencias o de las máquinas, aprendizaje de máquinas, pero no todo puede ser reemplazado por la máquina. Hay unas funciones que son más, en cierto modo, rutinarias, que pueden ser reemplazadas por la máquina, mientras que el talento de la persona va a estar en identificar las brechas en la investigación, plantear las preguntas adecuadas y descubrir métodos innovadores de investigación o de resolución de los problemas. Esa es la diferencia. O sea, lo que es ya en el momento, como algunas personas lo han distinguido, lo han caracterizado, es un pájaro de repetición digital. Todavía le falta trabajar en la creatividad. Ellas aprenden muy bien lo que hay en el texto, hacen resúmenes muy interesantes de lo que hay en el texto, pero las preguntas, la interpretación de lo que saca la IA todavía es hecha por humanos. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta nosotros? Que todas las investigaciones sí van a estar intermediadas por esas herramientas. Entonces tenemos que asegurarnos de lo que productos que nosotros hagamos, en la producción que nosotros hagamos, tengan nuestra creatividad como humanos, pero el lenguaje sea entendible para una máquina. Entonces tenemos que utilizar muy bien las herramientas digitales para que lo que queremos decir sea interpretado por la máquina, sea encontrado por la máquina y sea resumido por la máquina para que otros humanos lo puedan interpretar y lo puedan utilizar. Sí va a requerir un cambio en la forma como hacemos investigación. Es una adaptación, pero una adaptación que todos los actores del conocimiento tenemos que adaptar. Los contadores tienen que adaptarse para poder competir porque varios de sus procesos van a poder ser automatizados. Así nosotros también. La pregunta de Jefferson, mientras las IA es bueno hacer transcripciones y correcciones ortográficas, sí, es un asistente, es un aliado. Lo importante es que ustedes, incluso, por ejemplo, ustedes pueden producir el texto en español, utilizar una IA que les haga la traducción y ustedes revisar la traducción, que es fundamental. Primero, que la creatividad original sea de ustedes. Segundo, que ustedes analicen críticamente todo lo que haga la IA, porque si no, ustedes están asumiendo los sesgos de la persona que hizo el código de la IA. Todo código tiene un sesgo, todo algoritmo tiene un sesgo de la persona que lo programó, de las personas que lo programaron. Entonces, ustedes tienen que ser críticos con los resultados que está produciendo la IA. Y verificar que está en la calidad. Y tercero, citarla. Lo que recomienda COPE, el Comité de Ética, no es no utilizar la IA en la producción académica, sino reportar qué hizo la IA, describir hasta dónde fue la funcionalidad y cuál fue la contribución del humano. O sea, es muy importante ser transparente en ese sentido. No se está encontrando el problema donde, por ejemplo, meten un copy de la IA dentro del texto, pues ahí ya falta una mala práctica. Se tienen que revisar lo que hizo la IA, verificar que no hayan errores y ser honestos en que la utilizaron. Listo. Gracias, profe Juan Daniel. Sí, de hecho, incluso no se puede preguntar, ¿tiene sentido mantener el concepto de ecuación de búsqueda? Porque uno podría plantear cambiar, en vez de hacer una ecuación de búsqueda, hacer un prompt. Entonces, el prompt es como vamos a interactuar con las máquinas para la revisión de literatura, no necesariamente la ecuación de búsqueda. Podría ser el futuro. Johnny,
tiene la mano levantada. Sí, antes que nada, felicitaciones por esa excelente disertación. La pregunta es, ¿qué posibilidades hay de que el CIBELAT se conecte con LinkedIn y Sí. con Orsi, de tal manera de que no tenga que llenar dos plataformas al tiempo? Listo. Esa pregunta le corresponde a MinCiencias, pero te voy a dar un contexto. El Consorcio Colombia, te voy a hablar un poco más general. Dentro del Consorcio Colombia hay un consorcio ORCID, hay un proto-ORCID, de hecho tenemos un consorcio específicamente para ORCID, donde ese consorcio ORCID le ofrece a las instituciones unas APIs, es decir, una integración automática de sistemas de información de ORCID con otras plataformas. En el momento que MinCiencias decide utilizar las APIs, ya es analizar si los sistemas de información de MinCiencias cómo leen la máquina de ORCID para lo que haría en ORCID dentro del CIVILAC de forma automática. En el tema de artículos no habría problemas, conferencia no habría problema, libros habrían que hacer algunas adaptaciones. Técnicamente es posible. Tendríamos que hacer un trabajo de ingeniería para poder analizar cómo hacer la conexión entre los sistemas de información. El reto es que MinCiencias acepta hacer esa integración, ya es una decisión institucional. Esperamos que con el cambio que están haciendo en la convocatoria de medición, en la readaptación tecnológica que ellos han dicho que le están haciendo a Cienti, se pueda habilitar. Pero ya es como más de la línea de trabajo de MinCiencias y la apuesta institucional que tenga dicha institución. Ya nosotros como actores, como comunidad, podríamos seguir demandando que MinCiencias vaya en esa dirección, porque el tiempo que nos ahorraríamos sería impresionante. Todo el ecosistema. Dale, Álvaro. Gracias, César. Tenía una preguntita. Ahora, cuando hablaba del tema de la unificación de los nombres, de tener pues un nombre de identificación único, ¿qué prácticas se deben asumir cuando las organizaciones cambian de nombre? Es decir, una corporación cambia fundación o cambia universidad directamente. ¿Cuáles son los trámites que se deben hacer para que no sea distorsionada la información que se genera en esas instituciones? Listo, voy a hacer el caso concreto de 3 plataformas. Primero, el proceso es relativamente sencillo, Álvaro, en realidad, para todas las instituciones en realidad. Ustedes tienen que definir cuáles son las distintas variantes del nombre que tiene la institución. Eso implica un cierto trabajo de sincrometría por parte de la Dirección de Investigación o de la biblioteca para identificar cuáles son las variantes o la forma en que sus investigadores han dicho que se llama la universidad dentro de la plataforma. Ustedes lo deben recopilar, puede ser un archivo, se sube a un Excel, decir cuál es el nombre con el que quieren que aparezca la universidad dentro de la plataforma y se le hace la solicitud a la plataforma. Mediante Web of Science es escribir un correo a Clarivate. Incluso les podremos apoyar en el mediano plazo. No lo puedo decir en esta reunión, pero podríamos apoyarles dándoles el contacto de Clarivate para hacerlo. Con Scopus ustedes van a la perfil de la universidad y ya ahí hay una opción de apoyo donde pueden decirle, queremos capturar esa información, nosotros somos los propietarios de esa información. Ya con el equipo técnico del CIVIL Latinoamérica hacen el proceso. Y con OpenAlex es un poco más complejo. Ya tendrían que pedir la información, comunicarse a la plataforma en soporte y decir cuál es el nombre de la nueva institución para que aparezca normalizado. Pero es un proceso que ya se hace desde la dirección, ya es un proceso centralizado. No es para los investigadores. Bien, muchas gracias. Hay otras 2 preguntitas en el chat, me parece. No creo que ya es la opción que José le da al profesor Johnny sobre la exportación de los perfiles.
No sé si hay alguna pregunta adicional. César, bueno, Dale. normalmente los investigadores desean publicar en artículos de revista, bueno, que estén Ujú. indexadas, que tengan pues como buena visibilidad, pero entonces usted ahora nos indicaba pues como dos plataformas donde subían información pues que no pretendía pues como que estuviera en estos medios. Eh, Respecto pues como a los repositorios institucionales, que es como lo que Ujú. ofrecemos desde las bibliotecas y las instituciones para trabajos de grado y diferentes publicaciones, ¿qué decisión podrían tomar de pronto los investigadores? Bueno, publico en esta parte, publico en otra, este artículo merece o no de pronto que esté en ciertas herramientas. ¿Qué criterio tendría de pronto pues uno como investigador para decidir en qué publicar? Mm, el criterio es relativamente sencillo. Publiquen todas. Mira, lo más importante es que la red sea de buena calidad. Eso es sin duda. Segundo, que cumpla con las políticas del repositorio de la universidad. Eso es casi que obligatorio que el repositorio de la universidad, los investigadores suban la información para que la universidad tenga la propiedad de esos documentos. Y tercero, en repositorio que vea que pueda publicar el documento, móntelo, que tenga sentido. Es decir, si yo estoy hablando de física de partículas, no lo voy a publicar en el repositorio de ciencias sociales y humanas. No. Pero hay repositorios disciplinarios, por ejemplo, en ciencias sociales está SSRN, Social Archive, está Zenodo, está Figshare. Si el producto puede aparecer en esa plataforma, si el investigador tiene tiempo, súbalo. ¿Por qué? Porque eso facilitará la probabilidad de que el documento sea encontrado por las personas que utilizan las distintas plataformas. Ejemplo, yo no estoy, no tengo alertas en Zenodo, pero sí tengo una alerta en SSRN. Entonces, cada vez que se publica un documento en mi campo temático en SSRN, me llega un correo. Lo mismo en ELIS, o una plataforma de ciencias de la información. Entonces, utilizar esos distintos canales de comunicación, al tenerlo en los dos, pues me llega por un lado, o si lo subo a SSRN y lo subo a ELIS, pues le llega la alerta a los que están suscritos a SSRN y le llega la alerta a los que están en ELIS. Y eso facilita el alcance y la divulgación. Entonces, la limitación es más el tiempo que tenga el profesor y que la orientación disciplinaria del repositorio tenga sentido con la obra que yo estoy haciendo. Es más la respuesta. Pero yo no la redundancia o en este sí, en este no, no lo tan problemático. Y bueno, cuando usted habla de que no solo la institución o bueno, el investigador es como el que se encarga de dar a conocer sus productos, sino que son como diferentes medios, todos somos, pues todos estamos pues como en la capacidad de ello. Se refiere, por ejemplo, que nosotros como biblioteca compartamos artículos por nuestras redes sociales de los investigadores o productos. ¿Cómo desde biblioteca podemos ayudar en ese proceso? Listo. Hay unos canales. La estrategia que tú mencionaste es fundamental. ¿Por qué? Las instituciones tenemos un alcance de cantidad de públicos mucho mayor que la mayoría de investigadores. O sea, eso sin duda. Entonces, al divulgar las obras de nuestros investigadores, estamos potenciando el alcance de nuestra obra. A la biblioteca y a la universidad también le conviene porque es un demostrar que la institución es un potencial científico y que puede ser reconocido como experto, que es fundamental si se van a involucrar en las actividades de divulgación, que no sea simplemente un copiar el título y pegar en Twitter. Tiene que haber un esfuerzo, un ejercicio de transformación del lenguaje. ¿Por qué? Porque si publicamos un artículo en inglés de ingeniería mecánica con un montón de acrónimos y de compuestos, pues no vas a tener nada, sino
estrategia de divulgación debe estar en cómo se utiliza o por qué es importante la obra. Segundo elemento, mi recomendación, denle prioridad en la divulgación a las obras en acceso abierto, porque ustedes divulgan un producto en Internet y luego quien lo va a leer se encuentra con un muro de pago, pues sí, de pronto afecta a la universidad, les van a decir, ¿para qué me manda esto? Otro elemento muy importante que de la administración se puede hacer es darle recursos y apoyar a los investigadores. Por ejemplo, hacer un buen video de YouTube con buena calidad, a veces puede mandar recursos o un apoyo técnico. Darles apoyo técnico al investigador. Una locación de medios audiovisuales donde él pueda tener un buen trípode con una buena iluminación para grabar sus videos. O una orientación en estrategias de comunicaciones de cómo hacer el guión. O el apoyo de bibliotecas para ayudarlos a identificar las plataformas donde puede estar alojando y subir el documento a esa plataforma. Pero sí, creo que es muy importante, por eso mencioné al principio, un ecosistema institucional, no solamente biblioteca, dirección de investigación, dirección de comunicaciones, son aliados para ese proceso de apoyar en la visibilidad de los investigadores, que en últimas es visibilidad de la universidad. ¿Hay alguna otra inquietud? Hay otra inquietud, César, por el chat. Ya. Profe, le digo la verdad, yo la idea la veo desde que usted tiene la idea de investigación hasta el final. O sea, si usted identifica más o menos una brecha del campo, usted puede ir a consensos y preguntarle, vení, ¿cómo está este tema en investigado? ¿Hay posibilidades de un campo de conocimiento? Y consenso le puede dar una respuesta. La revisión de literatura lo puede hacer apoyándose en IA para ahorrar tiempo en algunas fases. La redacción del documento o la construcción de gráficas sobre el análisis puede apoyarse en las herramientas, son asistentes. La recomendación es, nuevamente lo que les decía, ser críticos con lo que les está produciendo la máquina y referenciar que le están utilizando. La consecuencia puede ser negativa si usted no cumple estos dos criterios. Si no es crítico con lo que le genera la máquina y si no reporta que se utiliza la máquina, el prestigio se le puede ver afectado. Pero el resto, más allá, puede facilitar sus procesos de gestión de la investigación, ahorrar tiempo, identificar brechas de conocimiento para facilitar la divulgación. Es como lo más importante. Bien, ¿alguna inquietud adicional? Bueno, César, por acá por el chat no hay más inquietudes. Bueno, tampoco vemos más manos levantadas. Bueno, darle las gracias por el encuentro el día de hoy, por este tema tan interesante. Agradecerles a todos los asistentes el habernos acompañado. Bueno, recordarles, sí. Les podría pedir un favor, porfa. Es que a nosotros nos gusta promocionar los eventos y demás. ¿Podrían prender la cámara un momentico, algunos de ustedes, para poder tomar un pantallazo y divulgarlo en nuestras redes? Por favor. Si permítanme, habilito Te agradezco. opción. Bueno, por el chat les compartí el enlace de Consortia. Ellos tienen una serie de encuentros programados a lo largo del año sobre bases de datos y hay una charla muy chévere sobre la visibilidad de los investigadores. Entonces, para que puedan inscribirse y estar en estos encuentros. Bueno, a todos les habilito la cámara también. Listo. Para las personas que deseen, entonces. Solo un momentito. Listo, vale, ya la estoy tomando. Les agradecemos mucho el apoyo. Listo. Muchas gracias a todos y bueno, ya te dejo nuevamente la palabra.
Gracias, César. Gracias, César. Bueno, invitados entonces a estos encuentros que Consortia brinda. También entonces invitados a nuestros encuentros del semestre 2024-2 que tiene la mesa de bibliotecas ya organizados. Pueden inscribirse a los que sean de su interés. Para los videos están en ese enlace que se les compartió, también entonces en la página de la mesa, en el canal de YouTube. Síganos acompañando. Muchísimas gracias entonces por estar el día de hoy. A César por tan interesante encuentro. Esperamos que bueno, nos siga acompañando en los del año 2025. A todos muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos vernos el día de mañana en el próximo encuentro. Gracias a todos. Hasta luego.